lo que venimos a presentar desde el Plan Nacional es la publicación de la guía para generar un plan de gestión de reducción de pérdidas de alimentos, enfocado a empresas elaboradoras de alimentos. Y para comenzar, queríamos comentar cómo fue nuestro trabajo desde los inicios del plan, como ya venimos hace 10 años trabajando, y en el 2020 surgió una primera experiencia donde acompañamos a 6 empresas agroalimentarias en un plan de gestión para reducir las pérdidas, y en ese momento había muy poca evidencia, por lo tanto, esta experiencia nos sirvió para generar una primera guía en el 2020. Luego, en el 2021, hemos trabajado con 14 empresas donde se implementó ya la primera edición de la guía, y al año siguiente, producto de esta experiencia y la evidencia generada con el trabajo de estas 14 empresas, se adaptó la guía en el 2022 y se publicó la segunda edición. Y luego en el 2023, con el acompañamiento de una consultora, se acompañó a 50 pymes agroalimentarias y se publicaron los resultados del proyecto, y a lo largo de los años sabíamos que este proyecto había sido con un input muy interesante, con una mirada distinta, y también gracias a nueva evidencia nacional e internacional pudimos mejorar y generar un nuevo marco conceptual, y este año publicamos la tercera edición de la guía con este nuevo marco que suprime el enfoque preventivo. Consideramos una nueva definición de lo que se denomina el punto crítico de pérdida, adaptamos y mejoramos la metodología de medición de pérdidas, agregamos un análisis de costo-beneficio, que ahora lo vamos a explicar, y además, como valor agregado, incorporamos una herramienta práctica donde es un Excel descargable para que las empresas puedan generar su propio plan de gestión de reducción de pérdidas de alimentos. Bien, ¿y por qué es importante medir y gestionar las pérdidas de alimentos? Sabemos que la gestión de las pérdidas es una inversión con retorno garantizado. Hablamos de eficiencia productiva y de competitividad de las empresas. Un estudio a nivel internacional realizado en 1.200 organizaciones demostró que la mayoría de las empresas que invirtieron en la gestión de las pérdidas obtuvieron un retorno financiero positivo. Y ese retorno se tradujo que por cada dólar invertido en la gestión de pérdidas, donde lo que realizaban era capacitación al personal, mejoras en los procesos productivos, identificación de las pérdidas, es decir, en la medición de las pérdidas, conocer cómo son y dónde se evidencian, y en la mejora del packaging, y eso generó un retorno positivo de $14 promedio. Bien, entonces, para empezar con lo que serían las fases del que proponemos en la guía para generar este plan de gestión, lo encuadramos en 4 pasos metodológicos que vamos a ir viendo uno por uno. En cuanto a la primera fase, es el diagnóstico situacional. Lo que en primer lugar tiene que realizar la empresa es definir un responsable de pérdida de alimentos, y en el caso en función del tamaño de la empresa, en muchos casos va a ser necesario la conformación de un equipo interno de trabajo. El responsable de PDA deberá coordinar, facilitar las reuniones de seguimiento y reunir a los tomadores de decisiones para generar esta toma de decisiones conjuntas. A su vez, deberá realizar un diagnóstico de situación, que es el que proponemos, identificar estos puntos críticos de pérdida, a su vez reportar y comunicar los avances del trabajo a la dirección, y a su vez concientizar la problemática y gestionar el cambio cultural interno en los empleados de la empresa. En cuanto al diagnóstico situacional mismo, lo que se propone es, a través de un cuestionario que se encuentra anexo a la guía, identificar los 5 bloques temáticos que se basan, en primer lugar, en la identidad, conocer la historia de la empresa, su visión, la misión, el organigrama, la cultura organizacional. En cuanto al segundo punto, es la caracterización del sistema productivo, donde indaga sobre qué instalaciones tiene, el tamaño de la empresa, qué productos genera, cuál es el grado de facturación, cuáles son sus proveedores. Y también este punto indaga sobre la gestión de calidad y la generación de certificaciones.
En cuanto al tercer punto dentro del diagnóstico situacional, es los procesos de soporte, en cuanto a los sistemas informáticos, logística y abastecimiento. También es interesante conocer cuál es el entorno que tiene la empresa en cuanto a la vinculación con actores, sean de otras empresas o redes, clústeres o también alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro y si realizan actividades de rescate y donación. Y por último, la gestión de residuos, donde implica conocer cómo es, si la empresa tiene un plan de gestión de residuos, si hay un cumplimiento del marco normativo y si la empresa realizó en periodos anteriores la medición de pérdida de alimentos. La segunda fase se basa en la identificación de las pérdidas, donde requiere determinados pasos que vamos a explicar a continuación. El primero es diseñar un diagrama de flujo, donde primero tenemos que seleccionar qué proceso productivos y qué línea de producción queremos medir. Esto se va a determinar en función de si esa línea significa un monto de facturación alto o si veo mayores cantidades de pérdidas en esa línea productiva. Bueno, la empresa va a tener que identificar y seleccionar y priorizar qué línea de producción va a medir. Entonces, va a tener que identificar para esa línea de producción las etapas del proceso productivo, que en este caso lo que proponemos es generar este diagrama que permite visualizar de manera clara cada uno de los pasos de este proceso, que incluye desde la recepción de materias primas, insumos, el almacenamiento, la elaboración y el envasado, el almacenamiento del producto final y la distribución y ventas. Como segundo paso dentro de esta fase es la caracterización de las pérdidas, donde las va a definir en función de este nuevo marco metodológico en inevitables y evitables. Las inevitables engloba aquellas partes no comestibles que se descartan durante la elaboración, incluye partes de las materias primas como cáscara de huevo, huesos, carcasas de animales, semillas, cáscara de arroz, y son inevitables en tanto que son pérdidas que se esperan como parte del proceso de elaboración. Mientras que las pérdidas evitables es aquella que resulta de una serie de factores que podrían ser controlados y, como lo dice la palabra, evitables, ¿no? Y lo que comentábamos o lo que se generó como parte nueva de esta nueva guía de la tercera edición es la implementación de una metodología cualitativa donde dentro del anexo ofrecemos preguntas con un cuestionario con preguntas abiertas para que los jefes de las distintas áreas de las distintas etapas del proceso productivo puedan identificar qué pérdidas tiene, cómo se manifiestan estas pérdidas, y por eso hablamos de síntomas, y conocer las posibles causas subyacentes que van a generar esas pérdidas. Entonces, para eso definimos dentro de lo que son los síntomas en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son los cambios en los atributos o la apariencia del producto que se van a evidenciar en los cambios en las características organolépticas del producto, en lo que es color, forma, tamaño, texturas inusuales. También se puede visualizar a través de sabores desagradables como la rancidez o también el exceso de cocción. Mientras que los síntomas cuantitativos es la reducción en la cantidad o el peso del producto y se evidencia por el derrame del producto durante la elaboración, el envasado, la distribución, por condiciones inadecuadas de almacenamiento, por el deterioro del packaging o también por cuando la temperatura no es eficiente o no es constante durante todo el proceso productivo, sea temperaturas de frío o de calor. O también cuestiones relacionadas con la humedad del ambiente, ¿no? Bien, una vez identificado estas pérdidas evitables e inevitables, lo que proponemos es identificar los puntos críticos de pérdida, que cambia en este caso la definición en relación a otras guías, donde define como punto crítico de pérdida aquellas etapas del proceso productivo donde se generan las mayores pérdidas de alimentos, tanto cuantitativas como cualitativas, y también como su implicancia económica. Y lo que se propone es identificar dentro de este flujograma donde se identifican las mayores cantidades de pérdidas a través de, como lo estamos viendo en la presentación.
Bien, y ahora pasando a la segunda fase, a la segunda parte de la fase 3, lo que proponemos es generar una medición y para eso tenemos que hacernos preguntas de cómo vamos a llevar a cabo esa medición. Primero, el por qué hay que llevar a cabo esa medición. Sabemos que nosotros desde el Plan Nacional recomendamos realizar la medición porque no podemos gestionar lo que no se mide y esta medición debe ser realizada de manera sistemática. Obviamente que esto va a depender de los recursos, el tiempo de las empresas, ¿no? Bien, ¿y qué vamos a medir? Vamos a medir la misma etapa productiva o la misma línea de producción que seleccionamos para poder tener, en primer lugar, una línea de base y después, como también proponemos la mejora continua y el monitoreo, ir realizando mediciones sistemáticas para ver el avance y el cumplimiento de las metas. Bien, ¿quién puede realizar esta medición? Proponemos que se realice a través de un responsable técnico o también un consultor especialista en medición. En caso de que el responsable de PDA sea un técnico, también lo puede llevar a cabo. ¿Y cómo lo va a llevar a cabo? Bueno, ahí hay que definir determinados criterios que va a depender de la facilidad de la empresa para obtener los datos, los recursos disponibles, el costo que lleva a medir, el tamaño de la empresa y también la complejidad de los procesos productivos. Bien, y como comentaba, lo que no se mide no se puede gestionar, entonces proponemos dentro de la guía 3 métodos de medición y lo que proponemos o favorecemos es que se realice la medición directa, que es la más compleja en cierta manera de llevar a cabo, es la que lleva más tiempo, pero no obstante, generamos una planilla para que el consultor o el responsable de PDA pueda realizarlo de manera más práctica. Entonces, la medición directa es el pesaje directo, utilizando una balanza, una ménsula, donde medimos directamente la pérdida y después, dentro de lo que es el marco conceptual de medición, se propone también realizar o una aproximación, que es a través del conteo de unidades, o la evaluación del volumen, o la inferencia de cálculo, que es menos real, es una, como lo dice la palabra, es una inferencia, y podemos calcular el balance de masa a través de los insumos y lo que sale de la fábrica, o inferencia de cantidades. Y otro punto clave que se propone dentro de la guía es encuadrar la definición de PDA y la guía propone, siguiendo el marco internacional de lo que es la definición de la pérdida de alimentos, se toma como pérdida a los alimentos o su parte no comestibles que se desvían del proceso productivo y se excluye cualquier alimento o parte de alimento que se envía para redistribución a personas, es decir, la donación, la reutilización de ese producto dentro del mismo proceso productivo o de otro proceso dentro de la empresa, o la venta de ese subproducto para generar otro alimento, lo que se destina para alimentación animal, o la utilización de subproductos para la elaboración de productos industriales. Bien, dentro de lo que es la tercera fase, hablamos de la planificación e implementación. En primer lugar, lo que propone la guía es planificar un plan de capacitación donde se debe tener en cuenta primero los objetivos, es decir, en qué temática queremos capacitar, obviamente relacionada con la reducción de pérdidas, y tomando en cuenta los síntomas y cómo se evidencian esas pérdidas, a qué público objetivo va a estar destinado, qué metodología vamos a llevar a cabo. Lo que se recomienda es una metodología participativa. Incluir a los tomadores de decisiones y a la dirección de las empresas, por eso es importante contemplar los roles de liderazgo a la hora de capacitar, definir qué contenidos técnicos, qué material se requiere para realizar esa capacitación, y tomar en cuenta a la hora de abordar las temáticas en cuanto a lo que es el impacto económico, de lo que es la reducción de las pérdidas y los beneficios que se obtienen, las buenas prácticas, sobre todo en aquellas operaciones claves, en lo que implica la reducción de las pérdidas, la elaboración de indicadores, que lo vamos a ver dentro del plan de gestión, y cómo es importante que los empleados tengan en cuenta estos indicadores y cómo los vamos a medir, el seguimiento y la mejora continua, y también vamos a tener que establecer los recursos que
se requiere la empresa para poder llevar a cabo la capacitación, que son los recursos pedagógicos, tecnológicos, el tiempo, recursos humanos y financieros. Bien, dentro de la fase 3 se propone realizar un análisis de costo-beneficio, ya que a la hora de poder generar este plan de acción, este plan de gestión donde vamos a llevar a cabo las acciones y poder establecer estas acciones, la toma de decisiones va a estar basada en las inversiones que tiene que hacer la empresa. Entonces, este análisis de costo-beneficio se llevó a cabo y se propuso cuando se hizo la implementación en las 50 pymes agroalimentarias y nos pareció valioso este análisis que no estaba contemplado en la guía anterior, por lo tanto lo incorporamos en esta nueva guía, ya que la toma de decisiones en la mayoría de los casos se basa por cuestiones económicas. Entonces, este análisis costo-beneficio, donde vamos a evaluar los beneficios totales de hacer un plan o una acción de reducción de pérdida de alimentos y cuáles son los costos que tengo que invertir. Obviamente, si esa relación es positiva, es decir, los beneficios superan la inversión, esa acción se puede llevar a cabo, y si la inversión, es decir, si esa relación es menor a 1, esa inversión no es recomendado, obviamente teniendo en cuenta el plazo analizado, porque esta acción puede estar, se puede realizar en 1 año, 2 años, 3 años, y bueno, ver en función del tiempo, de la inversión y el retorno de esa inversión, cuánto me va a llevar ejecutar esa acción. Bien, y en lo que respecta a la fase 3, en cuanto a la planificación, también se propone, que esto se sigue tomando de la guía anterior, es el análisis de fortalezas, debilidades, para ver los aspectos internos, positivos y negativos de la empresa, donde proponemos determinadas preguntas, y también se puede tomar los resultados del diagnóstico situacional para poder, con esa información, obtener de manera más detallada, más desglosada, y conocer estos puntos críticos de la empresa a la hora de tomar decisiones para poder generar las acciones en pos de la reducción de las pérdidas. Y después los factores externos, coyunturales, que van a ir relacionados con las oportunidades y las amenazas en relación a lo que es las pérdidas de alimentos. Bien, llegamos a lo importante de la cuestión, que es la generación o la construcción de este plan de gestión de pérdida de alimentos. Y lo que proponemos es que para cada punto crítico de pérdida, identificar cada uno de estos aspectos. En primer lugar, priorización de acciones, es decir, que para cada punto crítico voy a tener 1 o 2 acciones en función de cuánto me lleve poder reducir esa pérdida. Establecer las actividades y qué herramientas necesito para llevarlas a cabo, quién va a estar a cargo de esa acción, qué actores me van a acompañar para la ejecución de esa acción. Estos actores se incluyen al interior de la empresa o también actores externos, los instrumentos para lograr la acción, el costo que tiene llevar a cabo esta acción y el costo de los instrumentos, y los plazos de ejecución. Un punto clave son la elaboración de los indicadores que vamos a requerir para cada una de las acciones. Estos indicadores tienen que ser específicos, es decir, solo un indicador por acción, tiene que ser medible, porque después vamos a ver a través de la medición el cumplimiento de esa acción, alcanzable, es decir, tiene que ser realista, relevante, que a la hora de priorizar las acciones debemos elegir acciones que sean priorizables y relevantes, y temporales, establecer este plazo de ejecución. Y para eso debemos definir la meta, que es un valor numérico para el cual vamos a medir el cumplimiento o no de esa acción. Y esto nos va a llevar a la implementación, ¿sí? Una vez que tenemos diseñado este plan de gestión, el segundo paso es implementarlo al interior de la empresa y construir una política corporativa de PDA. Y por último, generar en la fase 4, lo que proponemos es generar un monitoreo y mejora continua. En primer lugar, debemos realizar un cronograma de las actividades y dentro del anexo práctico que se propone dentro de la guía,
está el cronograma de cada una de las actividades para poder definir los plazos de ejecución y tener visualizar cómo se van generando o se van desarrollando o ejecutando cada una de las actividades. Y a su vez, se debe establecer un monitoreo, que es un momento donde yo voy a estar, donde la empresa va a evaluar, donde va a generar un sistema de control activo. Obviamente que este monitoreo se debe establecer una frecuencia de cada cuánto voy a monitorear el plan de gestión. Sabemos que los planes de gestión, por lo que proponemos un plan de gestión flexible, dinámico, porque la realidad o la coyuntura muchas veces cambia. Entonces tenemos que ser flexibles a la hora de generar este plan de gestión y establecer entonces la frecuencia. Esta frecuencia va a depender en muchos casos de los costos, del tiempo, de los recursos humanos y materiales, y también de los plazos de ejecución de las acciones. Si se propone, por ejemplo, acciones a muy largo plazo, cada 2 años, o ahí el monitoreo va a ser con menos frecuencia. Si las acciones se proponen ejecutarlas y cumplirlas en 6 meses, bueno, el monitoreo se va a tener que hacer antes. Y esto nos va a permitir verificar, el monitoreo nos permite verificar el estado de avance de las acciones y también poder medir y seguir el cumplimiento de las metas, es decir, cuán cerca o lejos estamos de las metas. Por eso hablamos de análisis de desviaciones y establecer cuánto o un límite superior o inferior en cuanto al cumplimiento de la meta. Si mi meta era reducir las pérdidas en un 5% y mido y no logré nada, estoy en 0 o en 1, bueno, vemos de esta manera cuán cerca o cuán lejos estamos del cumplimiento de esa meta. Bien, y como les comentaba, del anexo ofrece una planilla para que se pueda centralizar toda esta información. Bien, y para eso, en esta planilla, tenemos esta planilla de monitoreo que nos va a permitir contabilizar y cuantificar el avance y el estado de avance de estas acciones y poderlas categorizar en si se iniciaron, si se inició con demora, si está en proceso de desarrollo o con demora, si ya se cumplió esa acción, si fue cancelada por determinadas cuestiones o si no se comenzó. Bien, y para finalizar, sabemos que la mejora continua constituye una herramienta clave para sostener la eficiencia a largo plazo y permite que cada ajuste contribuya a optimizar los procesos productivos. Y ahora, para compartir esta charla, ahora ya una mirada más práctica, vamos a invitar a Aldo Gino Larrovere, que es profesional con 13 años de trayectoria en la industria agroalimentaria en Molinos Pacerini. Ha desarrollado una visión 360 de la cadena productiva y desde 2023 lidera el proyecto de disminución de pérdidas y desperdicio de alimentos en la empresa con un enfoque de transformación de la eficiencia operativa en una cultura de aprovechamiento de los recursos. La presentación va a estar también a cargo de la licenciada Camila Pacerini, licenciada en Ciencias Políticas, y que complementa su perfil con una formación en diseño gráfico publicitario en el Colegio Universitario del Instituto de Estudios Superiores Siglo XXI. Ante todo, agradecerles el espacio, agradecerle a Gino también, que está por ahí seguramente. Nosotros, bueno, venimos en representación de EGRAN, de Molino Pacerini, con nuestra presentación tiene que ver con el compromiso y la estrategia de la gestión de este programa de PDA. Lo hemos dividido en 5 puntos para contar un poco cómo fue el proceso. Voy a iniciar yo y luego le voy a pasar la palabra a Gino, que ha sido quien ha estado adelante de este programa y ha sido el responsable y el principal gestor de que se pueda llevar adelante la guía del programa de desperdicio de alimentos. Bueno, primero nos parecía interesante contarles quiénes somos. Bueno, EGRAN nace en 1938, es una empresa familiar con más de 80 años de trayectoria. Hay ya casi 9 décadas que tiene esfuerzo continuo y que en el 97 se consolida el liderazgo nacional con una planta industrial en Córdoba de 3.600 metros cuadrados. Hoy ya supera los 6.000 cubiertos en la provincia. Nos parecía también interesante contarles que hemos sido galardonados este año como una de las 23 empresas reconocidas como mejores empresas de Argentina en todo el país, y eso también tiene que ver con este crecimiento industrial sostenido
que lleva adelante la empresa de todos estos años, que inició siendo un pequeño molino y hoy es este espacio de trabajo, bueno, que nos encuentra contándoles lo que llevamos adelante, ¿no? Algo que nos parecía interesante también contarles es que nosotros entendemos que el crecimiento industrial no viene solo, trae consigo también una gran responsabilidad que ha sido consolidada durante todos estos años. La eficiencia, la competitividad y la responsabilidad social empresaria no son caminos. En ese sentido, hoy nosotros nos parece, digo, Gino lleva adelante la parte de PDA, en mi caso la de responsabilidad social empresaria, y entendemos que el trabajo en conjunto es lo que hace que esto sea productivo, ¿no? La reducción de PDA nosotros no la entendemos solamente como una meta ambiental o un cumplimiento normativo, sino también como una convicción estratégica. Y como productores de alimentos, en un mundo que demanda cada vez más esta eficiencia y la conciencia, entendemos de que cada grano y cada insumo hace una diferencia. En ese sentido, nos parece importante compartirles nuestros pilares como empresa. Por un lado, la promoción de una alimentación consciente y el trabajo junto a productores y comunidades para impulsar los sistemas más sustentables. También tenemos un fuerte compromiso con la calidad, entendiendo que trabajamos con materias primas bajo estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria. Y finalmente también esta concepción de un desarrollo de una innovación constante que tiene que ver con nuevas formas de transformar las legumbres y los cereales en alimentos prácticos que respondan también a necesidades actuales del consumidor, sin perder los, podríamos decir, valores y aspectos tradicionales que caracterizan a la empresa, ¿no? Bueno, en ese sentido, algo que a mí me parece interesante contarles, de que Gino, cuando toma la decisión de llevar adelante, de tomar la acción, pasar la decisión a la acción, se lleva adelante un diagnóstico que tenía que ser, más allá de profundo, también sincero, y es cuando se elabora la matriz FODA. Y en ese sentido me parecía interesante contarles cuáles fueron los aspectos relevantes de este diagnóstico y de la metodología, ¿no? Primero, esta convicción de por qué participar en el programa, bueno, entendiendo de que somos eslabón del proceso productivo, se considera que se podrían generar pérdidas de alimentos por fallas o ausencia de controles a malas prácticas específicas, ¿no? Lo que tiene que ver con la elaboración, el envasado y la recepción de materias primas e insumos. Y por otro lado, lo que comentaba anteriormente de la ayuda de la guía, que nos parecía interesante y que sí se seleccionó dentro de la empresa el área que tenía que ver con las barras de cereal, que es exclusivamente la planta Sintac, en la cual se va a llevar adelante toda la implementación del programa. Bien, ahora paso a contarles sobre la matriz FODA. Bueno, pensando en este sentido de las fortalezas y las debilidades, que hablamos de lo que tiene que ver con los aspectos internos de la empresa. Por un lado, la empresa cuenta, como contaba anteriormente, con certificaciones internacionales y de altos estándares de calidad, entre ellos la FSSC 22000. Hay un compromiso por el parte del directorio de la empresa a llevar adelante el programa y a mejorar y a innovar. Hay una predisposición por parte de los empleados y de trabajo en equipo y de también mucha trayectoria de todos ellos. Hay un proyecto de ampliación en curso también, y además hay una política de mejora continua que tiene que ver con el trabajo de la empresa. En cuanto a las debilidades, bueno, cuando se inició el programa contábamos con un nuevo jefe de producción de barras, lo que implicaba que había algunas cuestiones que quizás llevarían más tiempo en cuanto a capacitación y adaptación de ciertos procesos. Hay mano de obra contratada estacional. En Egran hay ciertos momentos del año en los cuales la demanda aumenta, por lo tanto hay cierta contratación de que es esporádica. Y por otro lado, también hay falta de capacidad por la cual atraviesa el país, y también una falta de concientización que tiene que ver con esto de comprender cómo muchas veces este tipo de procesos de a veces desperdicios no son rentables de manera inmediata, sino que tienen que ver a largo plazo, como también con las cuestiones medioambientales, ¿no? Bueno, en cuanto ya a lo que tiene que ver con lo externo, hablamos de las oportunidades. En Córdoba, en particular, las exigencias municipales siempre nos impulsan a seguir avanzando y creciendo. Contamos con nuevos contactos para consumo animal. Ahí ya sí no va a contar específicamente, pero es interesante decir de que hay como un procedimiento o una intención de que toda
se destine a consumo animal. Bueno, la incorporación al programa y el área de RCE, que ahí es cuando aparece mi persona, para involucrarme y fortalecer esa área para llevar adelante no solamente estos programas, sino en ese sentido todo lo que pueda ser de aprovechamiento para la empresa. Y finalmente lo que tiene que ver con las amenazas, bueno, el clima es siempre algo de que influye teniendo que nosotros trabajamos, bueno, con el mundo del agro, la calidad de la mercadería en circulación, los productores ganaderos que no retiran los descartes, los proveedores que no cumplen con ciertas exigencias, bueno, la inestabilidad económica que anteriormente lo comentábamos, la dificultad de financiamiento y todo lo que tiene que ver con los costos de las maquinarias específicas. En ese sentido, me parece interesante contarles de que ahora vamos a pasar a comentarles el punto 3, que tiene que ver cómo todo posterior a este análisis se hizo la identificación y la caracterización de las pérdidas y los puntos críticos. Así que, Gino, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Cami. Excelente cómo diste esta iniciación al tema. Una vez que ya teníamos el FODA, como bien lo comentó Camila, pasamos a establecer los puntos críticos de pérdida en la línea de cereales y legumbres. Perdón, en la línea de golosinas. ¿Por qué elegimos esta línea en particular? Porque nosotros contamos con dos plantas productivas. Una de cereales y legumbres, donde todo el descarte que teníamos se destina a consumo animal. La pérdida es cero. Pero en la línea de barras sí encontrábamos pérdidas y no le podíamos encontrar un uso a todo ese descarte o no estábamos encontrándole la vuelta. Y es donde tuvimos la mayor cantidad de problemas, por eso elegimos esa cadena, como para poder comenzar a trabajar en lo que es la gestión de pérdidas y desperdicios. El primer paso que dimos, luego de tener un FODA, es identificar todos los puntos de pérdida. Como ven en ese croquis, el primer punto de pérdida fue la recepción de materia prima, que ahí se está señalando con el puntero. Esa la seleccionamos, ¿por qué? Porque dependía mucho de qué calidad nos venía la materia prima, en qué condiciones venía por el transporte, cómo la descargábamos. Es un punto donde hay que tener mucho cuidado. Luego el almacenamiento. En ese entonces contábamos con un galpón muy reducido, generando ciertos roces de las autoelevadoras, y eso nos complicaba porque había muchas roturas, pérdidas principalmente de azúcar. En el tamañado, es el punto de pérdida número 3, ese es el sector donde tenemos los cañones y se hace la expansión del grano de arroz o del grano de maíz para hacer tutucas. Teníamos una máquina como una especie de zaranda, que estaba mal calibrada en ese entonces, lo que nos estaba generando mucho desperdicio. Luego, eso se fabrica un subproducto que con eso fabricamos recién las barras de cereal. Ese almacenamiento también estaba comprometido por lo mismo que el almacenamiento de la materia prima. Una vez que esa materia prima pasa a la cocina, tenemos el punto 5, que está en las ollas, ahí es donde se hace el caramelo. Se dan pérdidas por distintos tipos de derrames, o caramelo que se queme, o si no, por la dosificación del caramelo. Ahí se estaban generando muchas pérdidas. Y esas eran pérdidas importantes porque ya estaban representando cierto volumen, que era donde prestamos especial atención. El pastón, una vez que se hace una mezcla, que le decimos pastón, va a una mesa donde se estira ese pastón y pasa a una máquina donde se hace el laminado y el corte. Esa es una única línea, pero identificamos 3 puntos: el pastón, el laminado y el corte, porque en los 3 había distintas causas de pérdidas, así que preferimos identificarlas una por una. Luego saltamos al punto de envasado. Este punto se generaban pérdidas óptimas para el consumo, pero que no cumplía con nuestros estándares comerciales y se estaban descartando completamente. Y luego el depósito en sí, que volviendo a los temas de espacio, teníamos problemas con ese tema. Trabajado esto y teniendo los puntos críticos en mira, empezamos a realizar un plan estratégico. Podemos pasar a la próxima fílmina. Este plan estratégico, estamos logrando un 40% de trabajo realizado.
Hay puntos donde tenemos que estamos en procesos, que eso quiere decir que se trabaja a diario. La confección de planillas, continuar con todas las mediciones de las pérdidas, eso no lo damos por realizado nunca porque es un trabajo continuo. Tenemos trabajo por hacer. Hay algunas cosas que por la cantidad de tareas no se ve en el porcentaje, pero algunos trabajos los tuvimos que cancelar por cambios en el contexto. Pero bueno, ¿en qué nos centramos principalmente? El primer paso que decidimos era empezar con una fuerte campaña de capacitaciones. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando conciencia de la cantidad de pérdidas que estábamos teniendo en el tema. Uno, si lo compara con un balance de masa, eran porcentajes muy bajos, un 5% contra la producción total, por lo que no pasaba desapercibido. Pero viéndolo puntualmente, identificamos que se estaba hablando de muchos alimentos que estábamos descartando y necesitábamos que la gente tome conciencia. Simplemente logrando la concientización, ese 5% se redujo a 4%. Estamos hablando solamente de 1%, parece poco, pero se traslada en 20 millones de pesos al año. Simplemente por concientización, como para tomar dimensión de cómo estábamos errando a la hora de ver esos alimentos. Luego se trabajó también en puesta a punto de maquinaria. Se actualizó también la maquinaria, la mesa enziómetrica, se cambió por una mezcladora circular que tenemos una mejor calidad y una mejor separación de producto no conforme. Y también se consiguieron contactos con ganaderos que nos retiran estos descartes, como para ya no que sean un desperdicio, sino que vaya al consumo animal. Y hay una parte que no estaba apta para el consumo animal, pero eran efluentes ricos en carbohidratos, que se están destinando para el consumo, para la producción, perdón, de lombricompuestos. Luego del proceso de medición, vimos que los resultados fueron muy amplios. Yo quería mostrarles particularmente esta imagen porque me interesa recalcar la foto central. Ese es el equipo de trabajo con el que se logró todo esto. Si no fuera por ellos, nada de esto sería posible, es importante tenerlos en cuenta. Y el equipo de trabajo estuvo conformado. Yo estuve como líder, pero el trabajo operario lo hicieron lógicamente ellos, y ellos nos brindaron una lluvia de ideas muy, muy útil. Hubo ideas de las que no pudimos avanzar por presupuesto o por la viabilidad, pero sin el compromiso de nuestra gente no hubiéramos podido reducir la meta. La dirección nos puso una meta de reducir los desperdicios en un 10%. Lo superamos con creces porque logramos un 25% de reducción en el primer año. Luego, bueno, ya requerimos de hacer un trabajo mucho más fuerte como para mantener ese 10% que tenemos como objetivo anual. Más allá de todas estas, la parte rentable y económica, lo importante de todo esto es que entender que estamos hablando de alimentos. Estamos en un contexto donde tener un plato de comida para muchas personas está siendo muy difícil y tirar alimentos es la deuda más grande que podemos tener. Es éticamente, no nos podemos permitir ese desperdicio. Tenemos el privilegio de trabajar con alimentos, pero también tenemos esa responsabilidad humana para que esos alimentos que requirieron el esfuerzo de nuestra gente, el consumo de nuestros suelos, el consumo de miles de litros de agua, lleguen a la mesa de nuestros argentinos. Y ese es el objetivo que tenemos. Nosotros estamos ahora aliándonos con distintas organizaciones no gubernamentales para poder darle un uso a las devoluciones que todavía no lleguen a vencerse. Estamos trabajando con empresas de repositores en las distintas cadenas de supermercados como para que haya una excelente rotación de la mercadería y reducir esas devoluciones. Seguimos teniendo debilidades. El punto fuerte de nuestra producción son los meses de abril y mayo, donde tenemos una reducción reducción, sino mucha necesidad de mano de obra, por lo que el tratamiento de nuestras devoluciones se ve muy comprometido. Estamos trabajando en eso, va a requerir un poco de esfuerzo de nuestra parte, pero estamos seguros que siguiendo con nuestra política y con la mente fija en las prioridades que tenemos, lo vamos a poder lograr.